Un cordial saludo para todos aquellos que están observando la siguiente presentación. Somos el grupo número 8 de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas, de la carrera de Bioquímica y Farmacia. Nuestro tema es la clasificación de los sistemas coloidales en función del estado físico de las fases dispersa y dispersante. Como breve introducción, tenemos que el sistema coloidal, entendiendo como coloide, es un sistema formado por dos o más fases. A su vez también tenemos que entender la dispersión coloidal, como es la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa comprende a las partículas coloides y la fase dispersante a la sustancia continua. ¿Sí? Y a su vez también tenemos los tipos de sistemas coloidales, que como observamos en la ilustración de la derecha, tenemos como fase dispersora y fase dispersa, tanto líquido, sólido, líquido, 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 gas, sólido, 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 líquido, sólido, gas, sólido y gas líquido. Las mismas que serán detalladas a continuación con los compañeros que van a intervenir. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el sistema sol, líquido o gel, en donde tenemos como nuestra fase dispersante a nuestro medio líquido y como nuestra fase dispersa a nuestro medio sólido. Existen dos tipos, los liófobos, que tienen poca atracción entre las dos fases, y los liófilos, que es lo contrario, tienen gran atracción entre las fases. Este sistema tiene tres características muy importantes. Una de ellas es la estabilidad, ya que suelen ser muy estables. Esto es debido a que las partículas sólidas se mantienen dispersas en el medio líquido, sin sedimentarse. Esto se da por la gravedad. Tenemos también el tamaño de las partículas. Las partículas sólidas son de gran tamaño, pero no son apreciadas a simple vista. Sus tamaños van de los 10 nanómetros a los 1000 micrómetros. Y el movimiento browniano, el cual consiste en movimientos caóticos debido al choque entre las partículas sólidas con el medio líquido. A continuación les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de esto es la gelatina, ya que tenemos nuestra fase dispersa, que era el medio sólido, a las fibras de colágeno, y nuestra fase dispersante, que era el agua, dándonos así como resultado la gelatina. De acuerdo a la clasificación en función del estado físico, vamos a definir al estado líquido, donde la fase dispersante va a estar en estado líquido. Este se halla en mayor proporción y es en ella en donde se encuentra la fase dispersa. Y la fase dispersa, su forma va a estar en estado líquido. Este se halla en menor proporción y está disuelta en la fase dispersante, por lo tanto es una emulsión. Para que se considere un coloide, se entiende que la fase dispersa debe ser entre 1 y 1000 nanómetros. Si este es menor a 1 nanómetro, sería una disolución, y si este fuera mayor a 1000 nanómetros, sería una suspensión. Por lo que vamos a definir qué es una emulsión. Una emulsión es una mezcla de dos o más líquidos inmiscibles, uno a base de aceite y el otro a base de agua. Es decir, inmiscible no se puede mezclar fácilmente sin que se separen posteriormente. Es por esto que se necesita de un emulsionante. Un emulsionante puede ser de origen natural como el huevo y la mostaza o de origen sintético como la goma de Santana. Este posee una propiedad hidrofílica, es decir, es afín al agua, y una propiedad lipofílica, que es afín al aceite. Para ejemplificarlos, utilizamos en la industria de alimentos la mayonesa. Esta es una emulsión de aceite en agua, donde la fase dispersa se encuentra en una menor proporción, es el aceite, y la fase dispersante que se encuentra en mayor proporción es el agua. Otro ejemplo en la industria farmacéutica es una crema facial. Esta es una emulsión de agua en aceite, donde la fase dispersa que se encuentra en menor proporción es el agua y la fase dispersante que se encuentra en mayor proporción es el aceite. Las espumas se pueden definir como sistemas coloidales o mezcla de gases suspendidos que constan de fase dispersora y fase dispersa, siendo de líquido y gas respectivamente. Al obtenerse una espuma, se debe tener en cuenta dos parámetros generales sobre la misma, donde se describe como capacidad espumante a la capacidad medible de aire que puede incorporar una mezcla. Y como segundo tenemos la estabilidad de la espuma, refiriéndose al tiempo donde dicha espuma es capaz de contener el gas en su interior.
Continuando con los gráficos que podemos observar a la derecha, el primero de ellos se puede observar que pasa de un volumen de líquido inicial a un volumen de espuma final. Esto en su totalidad, lo que quiere decir que el líquido se incorporó en totalidad a la espuma. Mientras que en el segundo caso podemos ver que un volumen inicial del líquido se mantiene aún en el volumen final de la espuma, quiere decir que hay trazas del mismo, lo que quiere decir que el líquido no se incorporó en su totalidad a dicho volumen de espuma, y un ejemplo de ello es la cerveza. Ya, como se puede observar en el esquema, se observan burbujas contenedoras de aire de diferentes tamaños, dispersas a través de un film líquido. Este mismo film es el encargado de formar el cuerpo de burbujas, esencialmente su membrana, que se conoce como lamela. De igual manera existen factores que afectan a la espuma, tales como la temperatura, el pH y las concentraciones de sales y azúcares, además de entre otros que podemos observar en la tabla. Todos estos factores afectan directamente a las burbujas y pues estas pueden perder el tamaño y grosor de film. Retomando las burbujas, estas tienen dos puntos de estabilidad conocidos, siendo el favorable y el poco favorable. Para el primero tenemos que el grosor de la lamela debe comprender de 0.2 micrómetros hasta 1 micrómetro, siendo lo contrario la inestabilidad que se presenta cuando el grosor de la lamela es de 0.05 micrómetros o menor. En este caso, las burbujas se vuelven susceptibles a perder aire de su interior y en consecuencia disminuir el volumen de la espuma. Gracias a ello podemos afirmar que a mayor estabilidad en una espuma, la tensión superficial existente entre la lamela y el aire interno de la misma disminuirá, es decir, que existe una relación inversamente proporcional. Ahora vamos a hablar sobre el sólido sólido, una de las clasificaciones del sistema coloidal. Cuando la fase dispersante es sólida y la fase dispersa también es sólida, dicho coloide se denomina sol sólido. Están presentes en la vida cotidiana y tenemos ejemplos como son las piedras preciosas como el rubí, el zafiro, el diamante negro, la esmeralda y también los vidrios. Sólido líquido. Las emulsiones sólidas son sistemas coloidales en los que las partículas sólidas se dispersan en una fase dispersante líquida, creando una mezcla estable y uniforme. Estos sistemas encuentran aplicaciones en diversas industrias y desempeñan un papel importante en la mejora de la solubilidad, la biodisponibilidad y la formulación de productos. Un ejemplo de estos es el queso, donde la coagulación de las proteínas forma una estructura tridimensional de fase sólida en la fase líquida. En el gráfico podemos observar los glóbulos de grasa formados por las proteínas. Más adelante demostraremos un ejemplo casero. Tenemos factores que afectan como son el tamaño y naturaleza de las partículas. El tamaño, la forma y la distribución de las partículas sólidas influyen en cómo se dispersan estas en la fase líquida. Las partículas más pequeñas tienen una mayor tendencia a permanecer suspendidas en la fase líquida debido a las fuerzas coloidales. Por otra parte, la naturaleza química de las partículas sólidas también es esencial. Algunos sólidos son más hidrofílicos o hidrofóbicos, lo que afecta su interacción con la fase dispersante. Y estabilizantes puede facilitar la formación y estabilidad de la emulsión coloidal, así facilitando a prevenir la coalescencia de las partículas sólidas y a mantener la dispersión uniforme en la fase líquida. Esta es usada en la mayoría de productos como en la mantequilla. La temperatura. La temperatura puede afectar la movilidad de las moléculas y partículas en la fase dispersa líquida, puede influir en la velocidad de la reacción y en la formación de estructuras coloidales. El pH. El pH del medio puede alterar la carga de las partículas sólidas y líquidas, afectando la fuerza de repulsión o atracción entre ellas y por lo tanto la estabilidad de la dispersión. Para demostrar lo hablado arriba, usamos la mantequilla para ver su separación. En la fase dispersante tenemos que es sólida, que viene a ser la grasa, y en la fase dispersa, que es líquida, que viene a ser el agua y otros componentes que tiene la mantequilla. No se va a poder observar completamente, pero sí vamos a ver de lo que estábamos hablando, ya que ha sido procesada y tiene emulsificantes. Como materiales tenemos los envases, la mantequilla y el agua hirviendo. Primero tomamos un poco de mantequilla y la colocamos en el recipiente vacío y vertimos sobre esto agua hirviendo, en donde vamos a poder observar en unos instantes cómo ocurre su separación. Aquí tenemos el resultado final. Tenemos la mezcla de aguas y otros componentes líquidos. Nosotros aquí usamos el agua y los glóbulos de grasa que se formaron, demostrando que
fase dispersante tenemos sólido y fase dispersa líquido. Otro de los sistemas coloides es una espuma sólida, en la que la fase dispersora es un sólido y la fase dispersa es un gas. A esta también se la define como una disposición coloidal de un gas en un sólido. Las espumas se consideran sistemas coloidales por la delgadez de las capas que rodean las burbujas de gas. Estas son de dimensiones coloidales o tienen la propiedad de ser coloides. Sobre la espuma, hay que decir que esta es una capa de un líquido globular que encaustrula a las moléculas de vapor o de gas, estas que están presentes en el sistema. Además, estas espumas son parecidas a las emulsiones porque en su capa de absorción rodean la fase dispersa en ambos sistemas. Las diferencias que hay entre estas dos son en dos aspectos principales. Las espumas en la fase dispersa contienen un gas, mientras que en las emulsiones la fase dispersa es un líquido. Y como segundo aspecto, las burbujas de gas de las espumas son mucho más grandes que los glóbulos de las emulsiones. Las características principales de las espumas sólidas es que las sustancias que las conforman tienen baja densidad, un volumen de poro elevado o de tamaño ajustable, una superficie elevada y una característica de tener la posibilidad de incorporar otras sustancias después de su conformación, como puede ser en el ámbito farmacéutico o principios activos. En cuanto a los ejemplos, podemos ver que en el ámbito alimenticio se pueden encontrar soletillas, suspiros, bizcochos, entre otros, o en la industria química la formación de aislantes térmicos, material de embalaje, envases para alimentos, relleno de colchones, entre otras espumas. Como siguiente sistema coloidal tenemos al gas sólido, teniendo como fase dispersora al gas y como fase dispersa al sólido. Producto de aquello tenemos los aerosoles sólidos, los cuales son pequeñas partículas de un sólido que están suspendidas en el aire en forma de gas. Un ejemplo común son los virus, el humo, el aire, etc. Tal cual como observamos en la ilustración de la derecha, podemos ver cómo los virus que se encuentran dispersos en el aire, pues llegan al sistema respiratorio para luego producirse el contagio. Como siguiente sistema tenemos al gas líquido, tomando en consideración que la fase dispersora es el gas y la fase dispersa es el líquido. Producto de aquello tenemos los aerosoles líquidos, los cuales de igual forma son pequeñas partículas en fase líquida dispersas en un gas. Como ejemplo de esto tenemos a la niebla, el spray, nube, etc. Un ejemplo común son los aerosoles o los desodorantes que nosotros utilizamos habitualmente para nuestra higiene personal. También podemos nosotros detallar algunas aplicaciones. En el campo de la medicina nosotros tenemos medicamentos en forma de aerosoles. Por ejemplo, personas que tienen asma utilizan este tipo de sistemas, este tipo de dispositivos para medicarse. Plaguicidas también vienen en forma de aerosoles, pues para poder realizar el riego de los plantíos, los cuales están en este caso con alguna plaga. Y en la geoingeniería es muy interesante. Aquí podemos ver que el dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico en la atmósfera, la cual forma gotitas reflectantes, es decir, impide el paso de la luz para poder enfriar el ambiente al cual nosotros deseamos que se produzca esto. Y por último, nosotros tenemos nuestras referencias bibliográficas. Mucho gusto y muchas gracias por su atención.